Vamos a grabar. Me avisan si por ahí detectaran algún tipo de delay o lag, más que nada. Ya. Vamos entonces a comenzar el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Y lo que vamos a ver entonces hoy día, como les comentaba antes de comenzar esta sesión, es división de números binarios con signo, en particular en CA2, porque es lo que se utiliza finalmente en los sistemas computacionales actuales. De hecho, el CA2 se ocupa para representar, creo que les había comentado, ¿cierto? Los int y los long, por ejemplo. ¿Ya? Se ocupa. Así que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que en una división vamos a tener un dividendo, un divisor y un cociente. Entendiendo el dividendo, ¿cierto? El número, por ejemplo, al cual yo le voy a dividir un determinado número. El divisor va a ser por cuál voy a dividir y el cociente es el resultado que nos da. ¿Ya? Y no es cociente, sino que es cociente. Que a veces uno lo menciona diferente, ¿cierto? En los computadores la operación de división se lleva a cabo usando una resta. Puesto que la resta se puede realizar como una suma, la división en realidad también es una suma. Se fijan que en realidad nosotros en todas estas operaciones, así como vimos previamente en el caso de la suma, bueno, la suma obviamente, ¿cierto? La resta y la multiplicación, lo que terminamos haciendo es sumar. Con la división pasa exactamente lo mismo. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero que vamos a fijarnos es directamente si es que el signo es el mismo, el que tienen, por ejemplo, el dividendo y el divisor. Si el signo es el mismo, claramente el cociente va a ser positivo, tal como los números decimales que nosotros hemos trabajado toda la vida, ¿cierto? Y si son de diferentes signos, ahí el cociente va a ser negativo. Eso desde ya. Ahora, ¿cuáles son los pasos también bien detallados? Como les comentaba, ¿cierto? Determinar si los signos del dividendo y el divisor son diferentes, ¿cierto? Eso me va a decir a mí finalmente si es que el signo que debería tener el cociente. Luego vamos a inicializar el cociente a 0. ¿Ya? Esto es como un algoritmo de programación, ¿cierto? Vamos a proceder entonces a restar el divisor del dividendo utilizando la suma en complemento a 2, para obtener así el primer resto parcial y sumar 1 al cociente. ¿Qué quiere decir eso? En realidad lo que nosotros vamos a ir haciendo es, por decirlo así, vamos a tomar el dividendo, le voy a quitar una vez el divisor y voy a ver qué me da. Si el resultado es, en este caso, positivo o 0, quiere decir que estaba contenido, al menos una vez. ¿Ya? Y si es que estaba contenido al menos una vez, yo voy a incrementar el cociente. Un ejemplo clásico podría ser, pensemos en el 25, así en decimal. 25, yo lo quiero dividir en 5. ¿Ya? Yo sé que puedo decir 25 menos 5, el resultado me da 20, que es el cociente. Como fue positivo o 0, incremento el cociente en 1. ¿Qué significa eso? Que en definitiva, ya, al menos una vez está contenido. Luego, a ese 20 que me quedó, le voy a volver a quitar 5. Se los quito de nuevo. Ahora me da 15, ¿cierto? Como el resultado es mayor o igual a 0, incremento el cociente en 2. Ya sé que al menos está 2 veces contenido. Continúo. Después le vuelvo a quitar ese 15 que me había quedado, 5 nuevamente. Me da 10, que es mayor o igual que 0, así que incremento el cociente. Y así continúo hasta que eventualmente me da o 0, diciendo que ya terminé, o negativo, indicándome que la última resta o no era posible realizar, porque no estaba contenido esa vía adicional. ¿Se entiende un poco lo que menciono? Porque se lo voy a mostrar ahora rápidamente en la pantalla del iPad para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Déjenme conectarlo nomás. Nos conectamos y lo vamos a hacer. ¿Sí? Me pueden escribir en el chat. Si no se entendió nada, créanme que cuando lo dibujemos va a estar mucho más claro. Vamos a poner mientras a conectar para que así lo podamos ver directamente, ¿ya? Un ejemplito, sí, lo vamos a ver. Ya. En un segundo que, como les decía, me tuve que cambiar de internet celular porque andaba con problemas del internet de la casa, así que tengo que conectarme todo a ese internet. Ahí. Vamos entonces. $8.97.
Bueno, me equivoqué ahí sí. 717. Ya. Vamos a esperar acá que comencemos a compartir. Ya, estamos bien entonces. Y vamos a ir a los ejercicios de este curso, ¿cierto? Electrónica. Ya. Ahora vamos a ver ese ejemplo que yo les mencionaba, un ejemplo bien breve. Vamos a hacer uno con el 15, por ejemplo. Con el 15. En este caso sería división, ¿cierto? División de números en CA2. Números en CA2. Claramente son con signo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es esto, precisamente. Vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a tomar un número, por ejemplo, pensemos el 15. Aquí estamos trabajando en decimal, ¿cierto? Dividido en 5. Ahora lo reduje, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir entonces, voy a tener un cociente, o podría ser esto, ¿cierto? Que va a partir en 0. Luego voy a proceder a restarle el divisor a nuestro dividendo una vez para ver si es que está contenido. Se lo resto. Menos 5. ¿Cuánto me da? 10, ¿cierto? Que es mayor o igual a 0. Así que voy a incrementar el cociente en 1, ¿cierto? Así que ahora el cociente va a pasar a ser 1. Y de hecho, para que no irlo borrando, lo voy a poner acá. Ahí. Va a ser 1, ¿cierto? Después, vuelvo a tomar mi divisor y se lo vuelvo a restar al resultado que me dio. Así que va a ser 10 menos 5. Va a darme entonces 5, que sabemos que es mayor o igual que 0. Por tanto, el cociente se incrementa ahora a 2, ¿cierto? Y ahora continúo. Le vuelvo a quitar el divisor, ¿cierto? Al resultado que teníamos, y me va a dar en este caso 0. ¿Sí? Así que en este caso, como es mayor o igual que 0, voy a incrementar el cociente, pero como llegamos al valor 0, quiere decir que finalizamos la operación. Resultado, que sería en este caso 0 o negativo, por tanto finalizamos la operación. Y en definitiva, ¿cuál era el resultado entonces? El resultado era nuestro cociente igual a 3. ¿Sí? Y el resto fue este. Ahora sí. Ahí nos dio el resto. ¿Sí? Resultado 0 o negativo, por tanto, se finaliza la operación. ¿Se entiende la idea de lo que acabo de mencionar? Creo que nosotros lo hacíamos así al dividir cuando trabajamos, no sé, en la básica, por ejemplo. ¿Cierto? Un recordatorio de algo que hacíamos hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque si es que se entiende, eso es exactamente lo que vamos a hacer en binario. Exactamente. Con la sola diferencia de que ahora cuando yo esté, por ejemplo, restándole el divisor, lo que voy a hacer en realidad es sumarle el complemento a 2 del divisor. ¿Sí? Así que eso vamos a hacer. Entonces comenzamos. Y yo acá podría, por ejemplo, operar si quisiera todo siempre en positivo. Vamos a ver un ejemplo. Ahora en binario. Ahora un ejemplo en binario. En binario, ¿cierto? Con CA2. CA2. Y vamos a ver qué pasa. Ya. Vamos a tener entonces, por ejemplo, los siguientes números. Vamos a pensar en este número. El 0, 0, 1, 1. Y vamos a poner este número. Ahí. ¿Ya? Un número así, en este caso, binario, en CA2, pero usando exclusivamente 6 bits. No más que eso. Y déjenme hacer trampa acá para buscar el número que quiero. Si quiero ese número, ¿cierto? Sería 1, 1, 0, 1, 1, 1. Por ejemplo, así. Ya. Dijimos que era el
0, 0, 1, 0, 1. Ahí, ese voy a usar. No vamos a usar uno tan grande porque en realidad la idea es que se entienda bien el procedimiento. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ya vislumbrar qué resultado me debería dar, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos entonces a identificar, lo primero, el bit de signo. En este caso, el bit de signo sería 1, ¿cierto? Así que eso nos indica que el número es negativo, el que tenemos acá. Y el que tenemos acá, como el bit de signo es 0, va a ser positivo. Entonces yo podría directamente empezar a trabajar así como está, o podría dejarlo todo en positivo. En particular, yo siento que es mucho más simple si dejo todo en positivo y después el resultado lo llevo a lo que corresponda. Así que, en mi caso, lo voy a dejar todo en positivo. Dejamos, ¿cierto?, ambos números como positivos. Como positivos, parecido a lo que hacíamos, ¿se acuerdan en el caso de la multiplicación? Positivos. Y sabemos ya algo importante. El resultado debería ser negativo, porque son signos diferentes. Resultado debe ser negativo. ¿Sí? Importante. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría los números que están acá. Este queda tal cual, no se le cambia nada. Sin embargo, al otro sí se le cambia. Ahí. Este número de acá. Bueno, de hecho lo tengo que cambiar, así que lo vamos a escribir. Le aplicaríamos en este caso CA2, ¿cierto? Para que así nos quede el número solamente positivo, que es lo que vamos a operar nosotros. Nos quedaría entonces, partiendo por la derecha, sería manteniendo el 1, se invierten los demás, ¿cierto? Y bueno, ya lo habían visto el número, pero ahí lo tenemos. Y ahora procedemos tal como les comentaba yo en este caso, miren. Restándole el divisor, ¿cierto? El divisor al dividendo. Y para eso, ¿qué hacemos? Vamos a decir, aplicamos complemento a 2, obtenemos el número, ¿cierto?, que corresponda, que de hecho es precisamente el número que estaba arriba, ¿cierto? Lo cambiamos de signo simplemente para poder trabajarlo como positivo. Y tomamos este número, 1, 1, de hecho estoy tomando este directo, ¿cierto? 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y lo voy a sumar, porque nosotros lo que sabemos en realidad es solamente sumar. Procedo. Sumo, me da entonces 1, me da 0, 1, me va a dar acá también 0, 1, después me da 1 más 1 más 1, va a ser 1, 1, que es un 3, ¿cierto? Después un 0, 1, y en definitiva nos queda un 0, 1. Pero ¿qué pasa con ese bit adicional que está acá? Claramente nos pasamos de los 6 bits, así que se elimina. No por ser un 1, sino que por el hecho de que se está pasando en este caso el resultado de los bits, ¿ya? Y nos queda un número. Ustedes pueden notar acá que el número que nos queda claramente es positivo, porque tiene un bit de signo 0, ¿cierto? Así que estamos bien. No habíamos inicializado el cociente, pero lo vamos a escribir acá. El cociente lo vamos a dejar en este lado. Cociente. Y de momento lo vamos a guardar como si fuera un número, en este caso, decimal. Después lo vamos a convertir al resultado a binario como corresponda, ¿ya? Entonces, continuamos. Volvemos a restarle el divisor a nuestro resultado, que en este caso va a ser sumarle el número que tenemos acá, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Volvemos a hacerlo. De hecho, yo lo puedo copiar y pegar directamente. Se lo volvemos a restar y vamos a ver si es que el resultado es positivo o 0. Si es que es positivo 0, incrementamos el cociente. Ahí está. Sumamos y nos da en este caso 0. Espérenme un poquito, ahí sí. Nos da 0, 1, ¿cierto? Después nos da 0, 1, nos queda 1, 0, 1, 0, 1. Y nuevamente nos va a quedar entonces 0, 1, pero como se pasa, en este caso, un bit, se elimina. Y voy a arreglar un poco ese 0 que quedó medio raro. Ahí sí. Ya, ahí sí. Y nos queda un número que sería en este caso mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque tiene un bit de signo 0, así que se incrementaría el cociente en 1. Ahora nuestro cociente, que estamos guardando de momento de forma decimal, quedaría en 2. ¿Sí? Continuamos. Le volvemos a restar, en este caso, el divisor.
que sería este número, que sería equivalente a eso, por tanto, a sumarle el complemento a 2 del divisor. Así que tomamos de nuevo el mismo número. Y lo voy a copiar ya. De hecho, lo voy a escribir. Tampoco son tantos dígitos como para que sea necesario, ¿cierto?, escribirlo o copiarlo en realidad. Ahí. Y sumamos. Vamos a ver qué da. Sumamos y nos va a dar el siguiente resultado. Nos va a dar 0, perdón, 1, ahí sí. Después nos da 1, después nos da 1, 1, 1 y 1. ¿Y qué pasó ahora con el resultado? No 0, sino que 1. Nos quedó negativo, ¿cierto? Es menor que 0. Por tanto, no se va a incrementar el cociente. El cociente, en definitiva, va a quedar tal como estaba. Va a estar 2 veces. Pero, ¿qué pasó con el resto? Claro, efectivamente, Vicente, quedó negativo, ¿cierto? Podemos ver que quedó negativo por el bit de signo, como les comentaba. El cociente va a ser el que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser 2. Si yo represento el cociente, ahora, ¿cómo quedaría? En binario, ¿cierto? Usándose a 2. El cociente quedaría como, ¿cierto? El cociente es el siguiente, miren. Claramente es un 2 que voy a representar, usando 6 bits porque es lo que está definido en este sistema. De momento lo pongo positivo, recuerden que después lo voy a hacer negativo según corresponda. Efectivamente, Vicente, es 1, 0, pero hay que rellenar, ¿cierto? Ahí. Y ahí tengo los 6 bits. Ese sería el cociente de esta operación que hicimos como si fuera positivo, ¿cierto? Sin embargo, el resultado, ¿cierto? El resultado debía ser negativo. Debía ser negativo, así que nos corresponde entonces aplicarle complemento a 2, que sería el equivalente al cambiar el signo, para que se corresponda con lo que originalmente se tenía. Debía ser negativo. Por tanto, le aplicamos complemento a 2 a dicho cociente. Por tanto, le aplicamos complemento a 2 a dicho cociente. Dicho cociente. ¿Sí? Por tanto, nos quedaría entonces, si aplicamos CA2, lo vamos a poner acá. Ahí. Este número. Nos quedaría, partiendo, ¿cierto?, por la derecha, vamos a mantener todos los bits, así que nos va a quedar 0, 1, hasta ahí mantenemos, ¿cierto? Dado que llegamos al primero 1, y después los siguientes se van a invertir. Y nos va a quedar ese número, ¿cierto? Va a ser 5, 1 seguido de un 0. Va a ser 1, 1, 1, 1, 1, ahí sí. Y después un 0. Y ahí estaría correcto, ¿cierto? Me dio, ¿por qué le dio 0 en el último resultado? ¿En cuál resultado sería? En este que está acá. Yo lo voy a poner acá. Este, el número de al medio. Ah, este. Ah, ya, muy bien, mira. En realidad no es que me haya dado 0, sino que si te fijas bien, este número, que era el resultado después de restar el divisor una vez, ¿cierto? Restamos, que era equivalente a sumarle el complemento a 2. Nos queda este número. Ah, ya entiendo. Tú me dices por qué dio ese... Entiendo. Muy bien. Lo vamos a chequear ya. Voy a revisarlo a ver si por ahí cometí un error. Vamos a verlo. Nos debería quedar entonces... Fíjense bien. En esta suma debería sumar 0, 1. Me debería quedar 1, ¿cierto? Después debería ser 0, 1. Debería ser 1. 1, 0. Debería ser 1. Sí, tienen razón. 1, 1. Sí, muy bien. Gracias por avisarme. Y nos debería quedar eso, ¿cierto? Ya, gracias. Sí, ahí está bien. Muy bien. Muy bien. De hecho, probablemente lo escribí mal. ¿Sí? A veces pasa. Yo siempre le echo la culpa después del almuerzo. Si es muy temprano, le echo la culpa a la mañana. Pero pasa. Por eso que es bueno que si ven algún error, ustedes me corrigen nomás. Ya la idea es que obviamente no se vayan a producir después dudas por eso. Así que muchas gracias. Tenemos entonces que notaba 1, 1, 1, 1, 1.
y acá era 1, ¿cierto? Así que no cambia la idea de que en definitiva esto era menor que 0, ¿cierto? Porque es un número negativo y estamos con los 6 bits que corresponden, así que recuerden, si pasa esto, no incrementamos el cociente, solamente lo incrementamos cuando es mayor o igual que 0, ¿ya? Porque quiere decir que estaba contenido. Ah, ahí viene una buena pregunta, Vicente. ¿Qué hacemos con el resto? De hecho, ¿cuál será el resto? ¿Será esto? ¿Cuál creen ustedes que es el resto? De hecho, yo les voy a preguntar directamente. El resto será eso. Le vamos a dar una opción. Esta va a ser la opción B. ¿O será esto, la opción A? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál creen ustedes? ¿A o B? Pueden escribir en el chat. ¿Cuál es el resto? Ya, tú dices que B. ¿Quién más tiene una idea? Ariel dice que A. Ups. ¿Alguien más quiere votar? La A se me está deformando. Va a quedar como un 8. Un 8 como acostado. Ya, miren, les puedo decir que efectivamente el resto es la A. De hecho, deberíamos hacer una encuesta, pero nunca he encontrado la opción. Ah, pero eventualmente la encontraré. ¿Cierto? Efectivamente. Era como le decía, era la... ¿Por qué? Vamos a pensar lo siguiente, miren. Síganme en esta idea. Yo lo que estoy haciendo, tal como en el caso que le mostraba en decimal, estoy diciendo, ya, yo tengo el dividendo, ¿cierto? Tengo acá el divisor. Yo quiero ver cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo, ¿cierto? Por eso que estoy restando. Entonces, tomo este número. Para mí, el hecho de calcular el complemento a 2 y sumar es simplemente una forma de restar. No es más allá que eso. Si el resultado me da positivo, quiere decir que estaba contenido, ¿cierto? Al quitarle ese valor. Luego, le vuelvo a quitar ese mismo valor que estaba ahí, ¿cierto? Que es equivalente a sumarle el complemento a 2 y me da este número. Que sería, ¿qué número si nosotros pensamos así rápidamente que en la conversión? Si la calculamos rápidamente. Fíjense, si calculáramos el valor, dado que es positivo, es simplemente un 4, ¿cierto? O un más 4 si queremos ser más precisos. Ese número que está ahí es un más 4. Ese número que está ahí, por si acaso, es un más 9. Y este número pueden ustedes darse cuenta que en realidad era un más 14. Y este de acá, yo lo elegí por eso así directamente, era un más 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al más 14 le quité el 5, me quedó un más 9, ¿cierto? Que está acá. Después le volví a quitar un más 5, me quedó un más 4. Y yo le quité de nuevo un más 5, ¿cierto? Le volví a quitar un más 5. ¿Y cuánto me dio? Claramente me quedó un número negativo, me quedó un menos 1. Entonces el resto no sería el menos 1, el resto sería el 4. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Como este era, como les decía, un 14, un más 14, le estaba dividiendo yo, o lo estaba dividiendo por un más 5, al final lo que me queda de resto es el más 4, ¿ya? No el menos 1 cuando intenté quitarle nuevamente los 5. Sí, les pido que por favor me escriban si es que se entiende, ¿ya? Para que no se vayan a quedar con la duda. A ver, somos 30. ¿Qué piensan los demás? ¿Se entiende o no se entiende? Póngame sí, no, no se entendió nada. Por eso es que el resto, ya muy bien Vanessa, Yolanda, Juanjo supongo. Ya muy bien. Hoy, de hecho, las últimas chicas que escribieron eran, no, eran dos con B. Pensé que eran tres con V, su nombre. Ya. Entonces, ese sería el resultado, ¿cierto? Este sería el cociente. Cociente. Y el resto, como ustedes me decían, sería efectivamente. Voy a conectarlo nuevamente por si acaso se desconectó. Ya, voy a escribir el resto y voy a conectar, ¿ya? Sería el resto 4. En este caso, ahí. Ahí está. Ya lo voy a conectar, ¿ya? Sí. Por mientras, si es que alguien no entendió algo, me escribe y lo comentamos rápidamente, porque por si acaso ese era el procedimiento. Vale decir, voy a abrir de nuevo hasta la página incluso.
Eso es lo que ocupo yo por si acaso alguien se pregunta. Airbeam. Permite, instalando la aplicación en el iPad y creo que también en los iPhone, permite conectar directamente la pantalla y compartirla, sin hacer ninguna conexión por hardware, sino que en esta página. Tiene un ligero delay, pero es casi imperceptible cuando el internet anda bien. Cuando se pone medio porfeado el internet, ahí de repente el delay es mayor. Pero por lo general no es más allá de un segundo. Y ustedes saben que ahora el internet, como estamos todos en las casas, ha andado, la verdad es que bastante mal. ¿Ustedes no han experimentado problemas con el internet? ¿O les anda perfecto? ¿Muchos? ¿Sí? Es que de verdad piensen que estamos todos descargando y generalmente los sistemas, les comento desde ya, están diseñados para trabajar, vete robo como dice Diego, están diseñados para trabajar en realidad únicamente con la carga, yo diríamos, no sé, al 30% de lo posible. Sí, lo bueno es que al menos las clases, por si acaso cuando yo las grabo, quedan sin ningún delay. Y si es que alguna cosa no se entendió o justo se hubo un poco de lag, por decirlo así, la pueden revisar después en video, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver entonces ahora para ya finalizar la parte de lo que serían sistemas de numeración, también, más que nada, sí, sistemas de numeración, podríamos decirlo así de forma genérica. Vamos a ver, y aquí les muestro el siguiente apunte. Este apunte. ¿Ya? Este es un apunte que yo ocupo en otro curso de informática, que se llama, por si acaso, electrónica digital. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Claramente este apunte es muy detallado. O sea, yo siento que más que lo que, que lo que nosotros veríamos en este curso. Así que hay detalles que yo no lo voy a ver con tanta profundidad, pero sí voy a ver aquellos que yo siento que son más relevantes, ¿ya? Así que se los comento porque lo voy a publicar después en el aula, pero nosotros vamos a ver como temas bien puntuales. Y me dice, Pip, de hecho no sé si tu nombre, la verdad. ¿Cuál sería tu nombre? Capaz que sea justo así, Pip, y sería un inconveniente que yo me refiera como si no lo fuera. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo que vamos a ver ahora? Hasta ahora, nosotros hemos estado trabajando con qué números. Primero vimos números binarios sin ningún signo. Eso me imaginaba. Números binarios sin ningún signo, ¿cierto? Y les llamaba también números binarios en formato real. Estuvimos después viendo números con signo, ¿cierto? Que es lo que hicimos operaciones, suma, resta, multiplicación, división, que acabamos de ver. Y también vimos algo. Vimos cómo representar, y lo tengo por acá, me parece. Eh, no, de hecho lo tengo por acá. Estuvimos viendo también cómo representar números con parte fraccionaria, ¿cierto? Que lo hicimos acá. Convertimos, por ejemplo, este número directamente al binario que le correspondía. Calculamos, ¿se acuerdan? Primero la parte entera, que sabíamos que la parte entera para este caso era 7, y calculamos la parte fraccionaria, que nos dio que era ese número, ¿cierto? Perdón, el que está acá, 101. ¿Sí? Y después venían solamente ceros, vimos también el caso en que no diera exacto, que teníamos una representación que está acá. ¿Sí? Y teníamos en cuenta lo siguiente, lo estoy recordando porque ahora lo vamos a ocupar. Fíjense que ahí los pesos que correspondían después de la coma, o sea, a la derecha de la coma, iban desde -1, -2, -3, ¿cierto? Hasta el infinito. Y nosotros podíamos decir también que la forma más fácil era darle los pesos así, como un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, después 1/32, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero falta algo acá. ¿Qué pasa con los números en notación, diríamos, notación científica? ¿Se acuerdan cuando uno tiene, por ejemplo, el 1,3 por 10 a la -20? O, ¿cierto? El 2,5 por 10 a la 6. Esos números, ¿cómo los represento? O sea, si lo hago en binario me quedan números gigantes, ¿cierto? Requeriría una cantidad de bits que finalmente no me va a permitir representarlo con toda la precisión que yo necesite. ¿Por qué? Porque en realidad en binario yo siempre voy a tener una cantidad fija de bits, que porque aunque puedan parecer muchos, 32, 64, 80 bits, por ejemplo, aún así el error que voy a cometer va a ser grande, porque voy a tener que truncar en algún momento. No voy a poder representar el número en toda su magnitud, por decirlo así. Y para eso existe una solución, que es precisamente usar representación en coma flotante. Y les aprovecho de comentar que esta es la forma que se ocupa para representar, por ejemplo,
los números en lenguajes de programación que serían los double, los float. ¿Han escuchado acerca de ellos? Me imagino que de repente en cursos que tienen ustedes de programación han trabajado con ellos, ¿cierto? Con float, con double. ¿Sí o no? En Java, por ejemplo. Yo sé que ustedes tienen Java, así que no sé si todavía, si ya lo tuvieron, sí. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a ver es por cómo se representan esos números. Cómo quedan guardados en memoria, porque finalmente todos son ceros y unos. Vamos a ver cómo se guardan esos ceros y unos para representar dichos números. Ahora, para eso, ¿qué se realiza? Se utiliza el siguiente estándar o norma, que es la norma IEEE 754, que finalmente define el formato que se utiliza para representar números con punto flotante. ¿Qué significará punto flotante o coma flotante? Es simplemente que la coma yo la puedo mover. Eso es. Puedo moverla, ¿cierto? Y usar en este caso un exponente para representar números que sean o muy grandes o números muy pequeños, para ambos casos, ¿ya? Y con el menor error posible, idealmente. Claramente, anteriormente esto se realizaba por software, después pasó a trabajarse directamente por hardware. Para eso se empezaron a usar unos coprocesadores matemáticos denominados FPUs, o unidades de procesamiento de números de punto flotante. Y finalmente se implementaban directamente junto al procesador, en este caso. Como acá se menciona el 8087, 8287 de Intel. Y algo muy importante y que quiero remarcar acá es la palabra estándar. ¿Qué es un estándar en definitiva? Es como nos ponemos de acuerdo y decimos, miren, vamos a usar esta cantidad de bits, vamos a designar, por ejemplo, este bit para una cosa, este otro conjunto de bits para otra, y el restante cantidad de bits para representar otro elemento. ¿Me entienden? O sea, finalmente es un acuerdo. Eso es un estándar, un acuerdo entre fabricantes, entre gente que trabaja en ese ámbito. Por tanto, tiene también mucho de arbitrario. Claro, con justificación y motivos técnicos, pero finalmente es eso, una definición arbitraria. ¿Ya? ¿Por qué menciono eso? Porque en realidad nosotros vamos a tener acá los siguientes formatos, fíjense. En lo referente a la representación binaria de los números, el estándar utiliza en este caso tres formatos denominados de precisión simple, que sería equivalente al float en C++, por ejemplo, o Java, el double, que sería equivalente, o perdón, el doble, que sería equivalente al double, y la extendida, que podría corresponder, por ejemplo, a un long double. ¿Ya? También existe un cuarto que sería cuádruple precisión, pero que en realidad no se obliga a que se ocupe. ¿Ya? No estamos diciendo de que tiene que ocuparse sí o sí, sino que en casos muy puntuales, quizás en aplicaciones industriales se puede utilizar, donde se requiere una máxima precisión. Por lo general, con que se implementen la precisión simple y la precisión doble, estamos súper bien. ¿Cuántos bits ocupa la precisión simple? 32 bits para representar un número. Y recuerden que esta precisión simple es lo que se utiliza para el caso del float. Double o doble, ¿cierto? Que sería doble precisión en realidad, ocupa 64 bits. Le había comentado yo también que un byte eran 8 bits, ¿cierto? 8 bits. Por eso es que en realidad se dice que se ocupan 4 bytes o 32 bits. 8 bytes o 64 bits. ¿Ya? Y las otras que tenemos acá, la extendida en realidad depende mucho de casos bien puntuales, ya que sería usar en este caso 80 o más bits para representar. Fíjense que en la cuádruple precisión vamos a usar 128. O sea, una cantidad absurda de bits. La verdad es que se pueden representar números con una precisión, pero demasiado grande. ¿Sí? ¿Y qué se hace, de hecho, para poder representar? Porque ya sabemos ya, ¿esto qué me dice? Simplemente cuántos bits vamos a usar. Eso es todo lo que me dice. En particular, nosotros vamos a ver estas dos, simple y doble. Y vamos a hacer cálculos solamente con la simple, porque en realidad son muchos bits y se aplica exactamente lo mismo en el otro caso. Vamos a tener que dividir la cantidad de bits entre los siguientes, fíjense. Entre el bit de signo, que está designado como S, vamos a tener también el exponente, que está designado acá como una E, y que van a ser, para el caso de precisión simple, 8 bits. El bit de signo va a ser solo 1, tal como pasaba, por ejemplo, en complemento a 2. Y el restante, o la restante cantidad de bits, van a ser parte de la mantisa, ¿ya? Que se va a guardar de forma normalizada. Nosotros vamos a ver en un momento a qué me refiero yo con normalizada, porque hasta ahora es como medio extraño, ¿cierto? Y en precisión doble, ¿qué se ocupa? Claramente un bit de signo, va a ser 0 si es que el número es positivo, va a ser 1 si es negativo, tal como en complemento 2, lo cual también se aplica a precisión simple. Ahora, la diferencia con precisión simple está en que se ocupan más bits para el exponente, se ocupan 11 en específico. Y fíjense, 52 bits para representar la mantisa. Muchos bits, ¿cierto?
nosotros vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos en realidad con lo que sería precisión simple. 8 bits para el exponente, el bit de signo y 23 para la mantisa. Eso vamos a hacer. También se pueden representar números infinitos, perdón, más infinito, menos infinito, no da number, ¿sí? Pero antes de ir más allá, porque yo, como les digo, este apunte en sí es bien detallado, yo voy a dejar así probablemente una versión donde le voy a quitar algunas partes, o si es que lo dejara completo, yo creo que lo más probable es que lo deje así. Voy a mencionar directamente qué nosotros vamos a ver de ello, ¿ya? Hasta ahora, ¿se ha entendido algo? Porque estoy preparando el ejemplo ya para, para que lo vamos a ver. O nada. Puntos claves, que sí me interesa que se entiendan. Que finalmente lo que estamos viendo ahora es un estándar para poder representar números, en este caso, que se correspondan con los números de notación científica. Eso estamos haciendo. Buscamos, ojalá, cometer la menor cantidad de error posible y usar una cantidad acotada de bits. Fíjense que 32, por mucho que a nosotros nos parezca una cantidad muy grande de bits, en realidad no es tanto. No es tan exagerado como podría ser realizar una representación de otra manera. Miren lo que vamos a hacer. Representación en coma flotante. Yo les voy a compartir acá la pantalla. O sea, pues ya estoy compartiendo, les voy a mostrar acá la imagen. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir con el ejemplo más simple, que es como que nosotros ya tenemos el binario. Ejemplo. Y aquí vamos a decir, representar el siguiente número binario usando coma flotante, precisión simple. Representar el número binario, en este caso, que lo vamos a poner acá, va a ser el siguiente. Este número. Va a ser un número de momento sin signo, ¿ya? O sea, vamos a asumir que es un número cualquiera. Vamos a poner acá el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ese número vamos a representar, ¿ya? Y lo vamos a dejar así, ¿ya? Ahí, el número binario en coma flotante, usando precisión simple. Se me están cortando las letras, pero lo vamos a arreglar. Precisión simple, ahí. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Mucha atención, porque ahora vamos a ver el procedimiento que habría que realizar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que tenemos que normalizar el número. Y ahora me imagino que ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué es normalizar el número, cierto? Normalizar el número es simplemente representar este número que está acá, pero dejando un 1 adelante, un 1 a la izquierda. Vale decir, desplazar la coma. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Lo primero es normalizar el número. Primero, normalizamos el número. El número. Vale decir, desplazar la coma hasta que quede solamente un 1 a la izquierda. Desplazar la coma hasta que quede un 1 a la izquierda. Hasta que quede solo un 1 a la izquierda. 1 a la izquierda. Así que entonces voy a tomar el número, fíjense bien acá, y le voy a empezar a correr la coma. La voy a correr, por ejemplo, así, miren. Desde acá la voy a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y la voy a dejar ahí. Así que voy a hacer eso. Esto por si acaso está en binario, lógicamente, ¿cierto? Y dije que le voy a correr 6 veces, ¿cierto? Así que puedo copiar el mismo número y le puedo correr la coma. Ese cero que está adelante en realidad no me hace ninguna diferencia, ¿cierto? Le voy a correr la coma 6 veces. Y ese cero lo vamos a eliminar. Como le digo, no hace ningún aporte porque es un cero a la izquierda.
De ahí viene el por qué se dice eso. ¿Sí? Pero claramente para que esto sea correcto, yo no puedo llegar y cambiarle la coma y dejarlo así. Yo tengo que de cierta forma usar alguna, indicar con algún exponente que esto se desplazó, ¿cierto? Y en realidad si lo moví 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá va a quedar a las 6, ¿cierto? A las 6. Y lo voy a poner en verde. ¿Qué acabo de hacer? Exactamente lo mismo que hacíamos en otros casos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, si yo tuviera un número, piénsenlo así, 14.532 y yo les digo, coma 35, por ejemplo. Yo podría escribirlo de esta forma, ¿no? 1,4532, 35. ¿Y cuántas veces moví la coma? La moví 1, 2, 3, 4. Entonces podría decir que eso es igual a esto. ¿Sería válido o no? ¿Sí? Escríbanme, por favor, para saber si es que estamos bien o si no, si hay dudas y revisamos algo más. Exactamente lo que acabo de hacer. ¿Por qué usé 2? Podrían ustedes preguntar ahora o tener la duda. Porque recuerden que estamos en binario. Así que la base del sistema no es 10 como en este caso. No le puse el 4, ¿sí? Ahí sí. ¿Cierto? Por eso es que uso la base 2. Pero hice exactamente lo mismo. Y esto que acabo de hacer yo, esto es normalizarlo. Dejar solamente un 1 adelante y que me quede eso. ¿Hasta acá estamos bien? Si alguien no lo entendió, por favor dígame. Ahora, ¿qué pasa? La mantisa, que serían, recuerden que teníamos lo siguiente, lo voy a dibujar acá para que a ustedes no se les vaya a olvidar. Recuerden que tenemos una casilla que sería S para la perdón, para el bit de signo. Después tendríamos acá el exponente, que son 8 bits si estamos usando precisión simple. Este de acá era solamente un bit, ¿cierto? Y después venía la mantisa, que es como, por decirlo así, es el número en sí, pero normalizado. O sea, como que le corrimos la coma, por decirlo así. Ahí. Y estos son, como decía, la mantisa, 23 bits. Casi escribo 32, pero era 23 bits. ¿Sí? En total suman los 32 bits que tenemos disponibles. Y este estándar lo que hace es decir, mira, ocupa tantos bits para esto, estos otros bits para lo otro, para poder representar el número con el menor error posible. ¿Ya? Ahora la mantisa es igual a los números que están después de la coma. Igual a los números que se encuentran a la derecha de la coma. Encuentran a la derecha de la coma. No sé qué palabra es esa que escribí. Ahí sí. De la coma. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decir, ya, ¿cuál está a la derecha de la coma? Están estos números, ¿cierto? Esos números son. Así que esos números van a formar parte de la mantisa y van a partir desde acá. Desde ahí parten los números. ¿Ya? Pero no son 23, ¿cierto? ¿Qué creen que tenemos que hacer con los restantes que nos faltan? ¿Qué creen ustedes? Porque nos faltan bits, ¿cierto? Ahí no tenemos 23. ¿Qué haremos en ese caso? No ponemos nada. Rellenamos con 0, efectivamente, Vicente y Juanjo, supongo. Ya, efectivamente. Y aquí le vamos a poner eso ya, para que no se nos vaya. Rellenando con ceros a la derecha, si hace falta. Rellenando con ceros a la derecha. Si hace falta, en realidad. Eran como doble paréntesis ahí. Vamos a dejarlo así. Si hace falta. Bueno, debo practicar más mi caligrafía, sí. Ahí sí. Entonces voy a tomar estos números, fíjense bien, que están acá, y los voy a copiar. Yo lo voy a escribir en azul solamente por un tema de costumbre, ¿ya? 1, 1, 0, 1. Fíjense que yo voy a ir haciendo unos pequeños packs de 4 números, porque es más fácil de verlos, ¿ya? Eso es una recomendación que le doy yo, que en sí no es parte de los contenidos, pero créanme que ayuda mucho al poder visualizar los números, porque si no es súper fácil equivocarse.
¿sí? Y ahí rellenamos, efectivamente, como ustedes me dicen. Y rellenamos, aquí voy a poner con otro color simplemente para que ustedes lo vean. Le ponemos 0, ¿cierto? Después otro 0, 0, 0. ¿Ahí cuántos tenemos? Tenemos 16. Ahí tenemos 20, ¿cierto? ¿Sí? 8, 16, 20. Nos faltaría poner 3 más. Y ahí estamos listos. Y para que nos quede ordenado también, lo vamos a poner así. Ahí, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces la mantisa que vamos a ocupar nosotros. Esa es la mantisa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de este número que tenemos acá. Es un binario que está expresado en este caso con coma fija, o en realidad con una parte entera y una parte fraccionaria. No tiene considerado signo de momento, no se dice nada de él. Lo que hicimos entonces fue normalizarlo. ¿Qué es lo que es normalizar? Desplazar la coma hasta que nos queda solamente un 1 adelante. Y luego, este número que está acá, obviamente también algo a tener en cuenta es que tenemos que poner el exponente que corresponda, ¿cierto? En este caso era 6 porque la corrimos 6 veces hacia la izquierda. Y nos quedamos con esto. Y esta es la mantisa, y después se rellena con 0 hasta llegar a los 23, ¿cierto? Ustedes me podrían preguntar, pero bueno, ¿y ese 1? ¿Qué pasó con él? ¿No lo consideramos? En realidad lo que pasa es que es un truco que se ocupa, porque al obtener el valor después se le suma el 1. Entonces como que ganamos un bit adicional, por decirlo así. ¿Sí? Así que nos queda eso. Esa es la mantisa. Y ahora lo que debemos expresar sería el exponente. Pero aquí viene algo importante de esta norma, que en el exponente nosotros usamos lo que se llama un desplazamiento. Es un, como se dice, lo voy a decir formalmente solamente para que ustedes lo escuchen al menos una vez. Se dice que es un exponente con exceso, ¿ya? O en realidad un exponente desplazado. Y lo que se hace es que en realidad el exponente, para que no tenga signo, ups, ahí sí. El exponente para que no tenga signo se desplaza. ¿Cómo así? En realidad lo que vamos a hacer es lo que yo voy a escribirles ahora, miren. Ahora se representa el exponente, pero desplazado en 127. A continuación, para ir cambiando, a continuación se expresa el exponente desplazado en 127. Desplazado, de aquí, o con exceso, de 127, ¿cierto? En 127. Esto por si acaso es en decimal. ¿Cómo hacemos eso entonces? Podría preguntarse uno. En realidad lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a decir E va a ser igual a el exponente que teníamos originalmente. ¿Dónde está? Ahí está. Lo llevamos para acá. Va a ser 6 más 127 y eso nos va a dar un valor, ¿cierto? 133, ¿cierto? 6 más 127. Estos son obviamente en decimal, de momento están expresados, ¿cierto? Va a ser 133 en decimal. Y ahora, este número que está acá, que nos dio desplazado, ¿cierto? En 127, sumándole 127, lo vamos a llevar a binario y lo vamos a poner directamente acá. Eso es lo que tenemos que hacer. El 127 se define arbitrariamente, Fernanda. Sí, se le suma en este caso siempre. Miren, de hecho acá se menciona en el apunte, lo voy a mencionar. Es algo de la definición. Miren, vamos a avanzar un poquito. Acá hay unas mantisas especiales. Por acá se menciona. Esos son significados normales. Acá está, miren. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo parecido. Fíjense que así se obtendría el valor del número. Se desplaza y después para obtener el valor hay que quitarle el 127. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros ahora, que sería, porque acá se está viendo el valor. Esto que están haciendo acá es ver el valor del número una vez expresado de esa manera, que nosotros lo vamos a ver en un momento. Pero déjenme ver acá. De hecho, creo que en algún lugar lo puse. Aquí está, de hecho. Ahí está. ¿Se fijan? En este caso el exponente era era 8. Acá estamos viendo algo parecido a lo que nosotros hicimos. Acá se tiene este número, ¿cierto? Se desplazó el exponente, ¿cierto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quedó por 2 elevado a 8. Por si acaso, el exponente ese que se desplaza en 127 no lo habíamos mencionado, ¿ya? Es parte del estándar. En el estándar implica que hay que desplazar al exponente 127. Como les decía, lo hicieron así. ¿Para qué se hace? Simplemente para no usar números negativos. Solamente para eso. Porque, por ejemplo, si yo tengo, imagínense, un exponente de menos 100, lo desplazo en 127 y queda positivo. Y en realidad, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Es como correr el rango que tenemos así. Miren bien por acá. Lo voy a escribir acá para que ustedes lo vean. Miren, imagínense que tengo lo siguiente. Tengo exponentes. Supongamos desde el menos 28 hasta el más 127. Menos 128 hasta el más 127. ¿Por qué puedo saber que estos son los exponentes? Porque estoy usando 8 bits. Recuerden que si tengo 8 bits, y si estuviera, por ejemplo, en CA2, yo podría representar estos números, ¿cierto? Ese sería el rango. ¿Cómo lo sé? Simplemente porque el rango iría de menos 2, ¿cierto? Elevado a n, hasta más 2 elevado a n menos 1. Menos 1. Y con 8 bits me quedaría dicho rango. ¿Sí? Luego, lo que se hace acá es que se desplaza todo esto. Todo esto se corre al punto de que si yo le sumo ese valor, y por si acaso menciono algo, estos límites, el menos 128 y el más 127 después no se ocupan, pero en realidad se le suman 127 y todo se corre. Y me va a quedar entonces definido desde el 0 hasta el 255 solamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Simplemente se desplaza para no tener números negativos, para no ocupar un bit de signo, por decirlo así, dentro del exponente. Y que sean solamente positivos que se van a corresponder a un exponente que podría ser negativo o positivo. ¿Sí? ¿Me siguen en esa idea? Se desplaza el exponente para así no tener ningún número que sea negativo, sino que únicamente positivos, desde el 0 al 255. Eso es lo que se hace. Ya, muy bien. Como les digo, es un estándar, es una definición, es como que dijeron, mira, vamos a hacer esto por este motivo. Y por eso que no es como que hay algo más allá, ¿me entienden? Ya. Una vez que entonces nosotros tenemos el exponente que obtuvimos, una vez que desplazamos, ¿cierto? Nuestra coma hasta acá, que era el 6, perdón, le sumamos esos 127 que el estándar define, nos da 133 y después lo que debemos hacer simplemente es obtener la representación del 133 en binario sin signo. Obtenemos la representación del 133 en binario sin signo. Para este ejemplo es esa. En binario sin signo. ¿Cómo lo podemos calcular? Con algunos de los métodos que nosotros hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, la tabla nos permite calcularlo rápidamente. Y acá yo les adelanto que algo que es muy práctico es de hecho calcularlo en realidad no haciéndolo en binario, sino que haciéndolo directamente en hexa, por ejemplo. Si yo lo hago en hexa, me sale súper rápido. Así que lo voy a hacer así, miren. Vamos a tomar este número, vamos a poner el número acá, 133, yo lo voy a dividir en 16. Ah, mira, ya lo tiene Vicente. Muy bien, ¿cierto? ¿Me da cuánto eso? Déjeme buscar la calculadora para que todos lo vayamos calculando. Mi computador como que quiere explotar ahora, pero no sé si se escuchará. Ahí. Ya. Entonces el 133, ¿cierto? Lo voy a dividir en el valor que sería 16, ¿cierto? 133 dividido en 16 nos va a dar 8, lo noto acá. El resto va a ser ¿cuál? Le quito el 8, ¿cierto? Recuerden la parte entera. Y multiplico por 16, exactamente como lo vimos en los casos previos. Nos da 5. Acá nos queda 5, ¿cierto? Después el 8 lo divido en 16. ¿Y cuántas veces está contenido? De hecho, no está contenido, ¿cierto? El 16 en el 8. Así que nos quedaría 0 el cociente y nos queda el resto el 8. Por tanto, sería el número que me escribió Vicente. Estaría correcto. ¿Sí? Así que yo sé que el 133 en decimal va a ser igual al 85, pero en hexa. Si yo lo expreso convirtiendo cada uno de estos dígitos a su correspondiente binario, me queda el 8, y acá me queda el 5, ¿cierto?
Así que queda de esa forma. El 8 y el 5 en binario. Y ese sería el exponente que nosotros requerimos. ¿Ya? Ese sería el Profe, ¿puede exponente. ocultar la calculadora? Oh, perdón. Gracias. Gracias a ti. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces nos quedó el 85 en hexadecimal, que sería igual a el 133, que nosotros decimos que es el exponente, pero en decimal, y lo expresamos después a binario. ¿Qué hicimos? Convertimos ese 8 a su binario correspondiente en 4 bits, nos dio 1, 0, 0, 0, y después nos quedó acá la representación del 5. Y lo que está acá, ups, sería el exponente. Ese sería el exponente que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Se entendió cómo calculamos el exponente? Repito antes que se me vaya la batería. Sería cortar. Me lo voy a llevar a la otra. Repito, ¿qué hicimos? Simplemente el exponente que obtuvimos al momento de desplazar nuestra coma, ¿cierto? Nos quedó ahí, desplazamos 6 posiciones, nos quedó 6. La norma, en este caso, dice, porque es un estándar, dice que hay que sumarle 127, arbitrariamente, para desplazarlo y que nos queden solamente positivos. Nos dio entonces 133 el número que corresponde al exponente. Obtuvimos la representación en binario y ese sería entonces nuestro exponente, que va a ir acá. ¿Ya? Y si no tenía signo definido, ¿qué bit de signo ocuparían ustedes ahora? ¿Cuál pondrían ustedes? Para el bit de signo vamos a asumir que es positivo, ya dado que no se mencionaba nada. Asumimos que el número es positivo. Así que sería S igual a 0, a menos que se diga explícitamente. Voy a borrar un poco esto para que me quepan todos los espacios, o perdón, todos los números dentro de las casillas, ¿ya? S igual 0. En definitiva nos queda esto. De hecho, eso no. Nos quedaría esto. Ahí, este va a ser S. Vamos a tener el exponente acá, ¿cierto? Y vamos a tener la mantisa. Ahí. ¿Ya? ¿Cómo queda la mantisa? La voy a copiar directamente. ¿Ya? Ahí, la mantisa. La copiamos. Alcanzó justo. Oh, alcanzó. Ahí se me salió un poco la mantisa. Y el exponente nos queda acá. ¿Sí? Cualquier duda, escríbanme por favor. Yo sé que de repente esta parte es como medio rara, pero créanme que es una definición y nosotros igual vamos a practicar más. En la guía de ejercicio también le voy a poner, hay un ejercicio, pero le voy a agregar otro más ya. Voy a arreglar esto que quedó fuera. Así que esa sería la representación en este caso de ese número usando coma flotante. Ahí. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Sería entonces el exponente, sería la mantisa, y ahí tendríamos entonces la representación. ¿Se entendió el procedimiento? En definitiva, la representación en coma flotante, con precisión simple, ¿cierto? Usando solamente, en este caso, 32 bits, es la siguiente. ¿Sí se entendió? Si alguien tiene dudas, por favor, dígame. En precisión simple es. Me faltó escribir el es. Ya. Ahí está. Muy bien, entonces. ¿Cómo obtenemos el valor? ¿Ya? Porque se podrían preguntar ustedes, si yo lo quiero comprobar, quiero saber qué número es. El valor lo obtenemos por medio de la siguiente expresión, que está por acá, miren. Es esta expresión que está acá.
esa expresión. Esta expresión que está acá nos va a dar el valor del número. Para obtener el valor del número, me pregunta Yolanda por qué se asumía que el bit de signo es positivo. Porque en este caso no estaba expresado. Por eso yo asumí que como no había un bit de signo, sería positivo. ¿Ya? Solo por eso. Por lo general a mí me van a especificar si es que es positivo o negativo. ¿Ya? Al menos para los problemas. El valor del número. Aplicamos la siguiente expresión. ¿Saben qué? Voy a buscar el cargador mejor porque estoy como apurado para que no se me acabe la batería. No, se me fue. Ahí. Me costó. Ahora sí. Ahí, por ahí, por ahí. Así no se nos va la batería. Ahí sí. Ya, ahí sí estoy más tranquilo. Ya. Entonces, ¿cómo obteníamos el valor del número? Simplemente aplicamos esta expresión, que sería, yo la voy a copiar por mientras. El valor va a ser igual a, más menos indica que hay que poner el signo que corresponda, ya en este caso sería positivo. Sería valor, ¿cierto? Más menos 1. ¿Se fijan ese 1 que aparece ahora ahí? Miren, ese 1 que está ahí es el número que nosotros, el 1 que le habíamos quitado, ¿se acuerdan? Entonces lo podemos sumar directamente y obtener el valor de la mantisa. Y después por 2 elevado a e, menos 127, donde le estamos quitando el desplazamiento. ¿Sí? Y ahí lo podríamos calcular. Yo lo tengo acá. Ya. Ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Y cómo obtengo el valor de la mantisa? Uno podría decir también, en realidad. Fíjense que si me traigo ahora el número, me lo voy a traer para acá. Le vamos a calcular el valor, ¿ya? Calculamos el valor, copiamos. Y le voy a mostrar la forma más rápida de obtener el valor de un número. Ya. De partida, el exponente nosotros tendríamos que calcular en este caso, ¿cierto? El valor, que en este caso el valor es 133, ¿cierto? Bueno, de hecho lo conocemos. Ahí está. Ese está listo. Hicimos trampa así. El bit de signo, en este caso nos va a quedar, es 0, así que va a ser positivo. Pero nos falta algo. ¿Cuál es el valor que se corresponde a ese m? ¿Cómo lo obtenemos? Y aquí es donde viene el cómo, miren. Voy a tomar ese número. Y una forma sería darle los pesos de la siguiente manera. Yo podría hacer esto. Podría decir, si este es un número binario, yo sé que ese era lo que venía justamente después de la coma, ¿cierto? Recuerden que venía la coma, ¿cierto? Y después venían los unos. Por tanto, este 1 tendría un peso de 1/2, ese de 1/4, después el otro de 1/16, 1 dividido en 32, ¿sí? Claro, y en realidad se puede hacer, pero un poco más tedioso. La forma más rápida es la siguiente, miren. Se la voy a mostrar ahora. Sería hacer esto. Hacer la conversión directamente a hexa. Nuevamente a hexa. Así que yo puedo decir que este número, ¿cuál es? Es de hecho un 12, un 13, ¿cierto? Sería la D. Este sería el 14, sería la E. Otro 14. Y después viene 0, 0 y obviamente un 0, ¿cierto? Estaríamos completando ahí con un 0 que estaría imaginariamente. ¿Cómo lo hago entonces? Yo digo, la D, no olviden que esto venía después de la coma, ¿cierto? Sería el 13
por 16 elevado a la menos 1, más el 14 por 16 elevado a la menos 2, más otro 14 por 16 elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Se fijan que de esa forma yo puedo hacer menos operaciones y apliqué exactamente lo mismo que le había mostrado alguna vez respecto a agrupar los bits? ¿Se fijan? Agrupé así y así. Y con eso yo puedo calcular el valor que se corresponda, que va a ser igual a... Voy a sacar la calculadora rápidamente y vamos a calcular el valor. Lo voy a poner por acá ya. Ahí. Y me voy a acordar ahora de quitarla. Por 16 elevado a, en este caso 1, lo dejamos como menos 1, más 14 por 16 elevado a el menos 2, ¿cierto? Más el 14 por 16 elevado al menos 3. Elevado a el menos 3. ¿Y cuánto nos da? Nos da ese número. Yo lo voy a anotar acá. Nos da 0,87, 0,60, 54, 68, 75. Eso es en base 10, ¿cierto? Me quedaron súper feos los números, pero vamos a arreglar. Y eso lo podemos llevar nosotros a la expresión. Fíjense que la expresión que decía, lo voy a mover un poquito. Ahí. Le tendríamos que sumar 1, fíjense. Tenemos el m. Este es el m. De hecho no lo escribí, ¿cierto? Pero ahí está. Este es el m. 1 más m por el 2 elevado en este caso a 133 que tenemos acá, menos 127, que sería 6, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer, miren. Va a ser m, que está acá, más 1, está ahí, por 2 elevado a. Era el 133, ¿cierto? Menos 127, que nosotros de hecho sabemos que es 6. Y ahí tenemos el número. Ese era el número. Ese era el número que nosotros tenemos representado acá. Lo voy a poner ahí. Que tenemos representado de esta forma. Es un 119,71875. ¿Sí? Yo lo voy a copiar, el resultado. Voy a arreglar un poquito el número ya. Y por mientras quiero que me escriban si es que se entiende o quedaron dudas. Si no, igual les voy a agregar algunos ejemplos adicionales. Ahí, me quedó poco espacio para el M, sí, pero lo voy a poner acá. Y anotamos el número. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? Repito, mientras ustedes me escriben, sí que se siguen escribir. Para obtener el valor, simplemente yo voy a decir, va a ser más o menos dependiendo del bit de signo. Si es que era 0 va a ser positivo, si es que es 1 es negativo. Para el caso de la mantisa, lo que tengo que hacer yo es calcular el valor de lo que está acá, tomando en cuenta que acá justamente vamos a tener un 0, y aquí vienen los demás 1 y 0. Yo podría convertir 1 a 1, como les comentaba, dándole el peso, por 2 a la menos 1, por 2 a la menos 2, y así sucesivamente. Imagínense si fueran muchos 1, ¿cierto? O aplicar este método que yo les comento que es más rápido, que es agrupar, importante, desde la coma. Ya no lo vayan a hacer al revés porque si no les va a dar erróneo. Desde la coma, así. Tenemos entonces la D, tenemos la E, acá 0, 0, y ahí viene otro 0. ¿Ya? Y con eso le damos los pesos, calculamos la mantisa, y la mantisa la podemos sumar con el 1 por 2 elevado a los 133 menos 127, ¿cierto? Que nos da en definitiva ese número. ¿Se entendió? Por lo tanto, lo voy a escribir acá, voy a sacar la calculadora un poco y voy a anotar el número ya. Por lo tanto, el valor del número es... Valor del número es un 119,71875. Ya. Eso sería todo por hoy. Espero se haya entendido. De todas maneras, si que tuvieran dudas, no dejen de hacerme las consultas en el foro de consulta. Ya yo estoy suscrito, así que cualquier pregunta que ustedes escriban, rápidamente le voy a responder.
¿Ya? Muchas gracias por su participación. Así que sería todo por hoy. Espero que tengan un buen día, ¿ya? Ya estamos a jueves, nos queda poquito. ¿Qué pasó con el más y el menos al inicio de la fórmula? Ah, lo ponemos como más, en este caso. Ese más y menos, Fernanda, tiene que ver con el bit de signo. Por ejemplo, acá, como es 0, implica que usamos un más. ¿Sí? Chao, que estén bien. Yo sé que esta parte era como media tediosa, pero sería lo último ya de sistemas. Sí, voy a subir un poquito. ¿Ahí? Ya. Ya, porque estén muy bien. Alcanzamos a ver división y coma flotante. Yo les voy a dejar algunos ejercicios más. Probablemente haga un video. Eso sería una buena idea como para algunos problemas adicionales. Porque yo sé que de repente esta parte como que genera dudas. Ya. Que estén muy bien. Chao, chao. Voy a terminar la grabación. Saludos a los que nos están viendo después.